Libro de Hebreos, capítulo 10. Y del capítulo 10 vamos a estar leyendo desde el verso 11. Y dice así la palabra del Señor. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, abra nuestro sentido para comprender todas las cosas, Señor. Te necesitamos, tú sabes que sin ti nada podemos hacer. Rogamos, tómese el dominio, el control de todas las cosas de este lugar, reprende toda perturbación satánica y diabólica de la mente, de los corazones, y abundante gracia sea sobre de tu pueblo, mi amado Señor. Aquí estamos delante de ti, nos sentamos alrededor de esta mesa espiritual y decimos, danos hoy nuestro pan cotidiano. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios ha hecho muchas cosas hermosas para que nosotros podamos oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Por eso el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Desde la fundación del mundo hasta ahora, pasando por el advenimiento de Cristo, se escribieron muchos libros, pero ninguno perduró como la Biblia. Por eso dice, el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Y ha pasado años, y van a pasar años, y la palabra de Dios siempre va a estar viva y eficaz, como una espada aguda de dos filos, que penetra y llega aún hasta el alma. Abre los entendimientos y descubre las intenciones del corazón. Y Dios, en su misericordia, nos ha provisto para que nosotros podamos tener una Biblia en la mano. Cada creyente debe tener una Biblia, de alguna forma conseguir alguna Biblia para poder leerla. Por eso Dios ha permitido que en la Biblia haya diferente tipo de letras pequeñas que son normales para los que ven bien, y luego un poco más grande para los que ven un poco menos, y luego más grande y así sucesivamente, hasta que ha salido esto último de la Biblia con letras súper gigantes. No es una grandota así, no, es una letra más grande que el que ve poco pueda leerla sin anteojo. Ahora, lo que es la misericordia del Señor, porque Él fue más allá todavía, pensando también en los ciegos. Y no estoy hablando de Biblias escritas en braille, que lo hay, sino que estoy hablando que Dios ha permitido que también la Biblia esté en audio. Es decir, que usted puede buscar en YouTube y usted quiere escuchar el libro de Romanos, por ejemplo, en audio, mientras está haciendo las cosas, así como escucha una predicación, y usted pone el audio y usted va escuchando porque alguien va leyendo la Biblia, y sin usted leerla, usted va escuchando y se le va grabando la palabra de Dios. Así es Dios, pensó en todas las cosas. Pensó en los hombres.
y pensó en la forma de cómo bendecirlo, así que nos dio diversidades de Biblia, diversidades de forma de comunicación y diversidades de forma para que los que hemos creído podamos escuchar la palabra de Dios. Porque para nosotros, lo que somos de la fe, para nosotros Dios está siempre en nuestras noticias. Para los que no tienen a Cristo, ellos no tienen a Dios en sus noticias y para ellos está muy lejano, pero para nosotros no, está muy cercano y más allá de lo que la persona puede llegar a pensar, porque no solo en Él vivimos y nos movemos, sino que Él está dentro de nuestro corazón viviendo. Haré morada en vosotros. Muchas gracias al Señor por su misericordia y por tanta bondad para con nosotros. Hemos leído en esta noche el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 14, donde el escritor habla del sacerdote y en el capítulo anterior habla del sumo sacerdote, de cómo es que el sumo sacerdote, para que el pueblo pueda tener comunión con Dios, entonces él ofrecía sacrificio, primero por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Entonces tomaba animalitos, y mataba los animalitos como si fuera que está matando al culpable. Es decir, la falta de los hombres venían sobre el animalito, mataba el animalito, entonces Dios le perdonaba a los hombres, a su pueblo, sus pecados, entonces el pueblo podía tener comunión con Dios, porque lo que aleja de Dios siempre es el pecado. El pecado es lo que hace división entre Dios y el hombre. Ya en el huerto del Edén nosotros miramos cómo es que Adán, cuando desobedeció a Dios, porque desobedecer a Dios es justamente pecar, cuando desobedeció a Dios, entonces ¿qué es lo que hizo la desobediencia? Lo separó de Dios y cuando vino Dios, él se fue. Cuando apareció Dios, Él se fue. Quiere decir que el pecado lo que causa es división. Entonces el pecado hizo una división entre Dios y los hombres y no había forma que los hombres se acerquen a Dios. Por eso es que cuando Dios eligió a un pueblo en Abraham y luego levantó sacerdotes en Leví, entonces le dio leyes de sacrificio para que el sumo sacerdote, el sacerdote, haga sacrificio por el pueblo. Sacrifique primeramente por los pecados de él y después sacrifique por el pecado de todo el pueblo, matando un animalito y derramando su sangre. Entonces todo el pueblo ya podía acercarse a Dios. Entonces, ¿qué es lo que recibía Israel con el sacrificio de los animalitos? Recibía el perdón, eran perdonados. Pero esos sacrificios, dice el escritor, nunca podía quitar el pecado, es decir, quitar la culpabilidad. Porque hay una cosa que es la culpabilidad del pecado. Cuando la persona se siente culpable por lo que hizo y no puede estar, no puede vivir, no puede dormir. Hay cosas que la persona hizo y que lo desvela, lo pone mal. Entonces, la culpabilidad del pecado, cuando la persona se siente el que es culpable de lo que hizo, entonces la persona se siente mal. Y estos sacrificios no quitaban el pecado, simplemente eran perdonados, pero ellos eran los culpables de las cosas que habían hecho. Eran perdonados para acercarse para con Dios, pero su conciencia le acusaba de las cosas que habían hecho. Entonces no podían los sacrificios hechos en el altar de animalito quitar el pecado de los hombres, limpiarlo profundamente, porque la Biblia dice que cada año venían de nuevo y se presentaba el sumo sacerdote de nuevo, presentaba sacrificio y siempre tenía que hacer memoria de los pecados porque sus conciencias no habían sido limpiadas. Sin embargo, el escritor en el verso 12 dice, pero Cristo
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre ajena, con sangre de animal, para recibir el perdón de pecado. Pero cuando habla de Cristo, dice que Cristo, Él no presentó sangre ajena, sino que con su propia sangre derramada, Él entró no al lugar humano, no entró al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse por nosotros delante de Dios, con su propia sangre. Entonces, este acto de Cristo, dice la Biblia, produjo en nosotros no solamente el perdón, sino la justificación. Nos justificó de tal manera que Dios, a los que han creído, Dios lo mira como si nunca hubiesen pecado. No solamente fueron perdonados, sino que fueron justificados. Es decir, con este sacrificio glorioso y maravilloso, Dios limpió el corazón de los que han creído y Dios limpió la conciencia de los que han creído. Entonces fue quitado el pecado, fue quitada la culpabilidad del pecado y Dios mira a ese hombre que ha creído perfecto y no lo mira perfecto desde ese momento, sino que dice para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Quiere decir que no hay nada que pueda anular el sacrificio de Cristo. No hay nada que pueda decir, no, sí, pero esto anula el sacrificio. No hay nada que pueda anular el sacrificio de Cristo y no hay nada que pueda quitar la perfección de lo que Cristo hizo mediante el sacrificio en el corazón y en la vida de los que creen. No hay nada. No hay nada que pueda cambiar su posición delante de Dios. No hay nada que lo pueda hacer retroceder de delante a la presencia del Señor. No hay nada. La única manera que se vuelva atrás es que Él decida voluntariamente renunciar a todo eso y volverse atrás. Dejar de creer en el sacrificio de Cristo, entonces sale del camino y ya no hay ofrenda para salvación de esa vida. Pero lo que Dios ha hecho en los que han creído, esto es perfecto, es para siempre. Esto tiene que ver justamente con la fe que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón, que nos lleva a creer este maravilloso sacrificio que limpió nuestro corazón, que limpió nuestra conciencia y que a lo que hemos creído nos lleva más allá. Entonces lo leemos de vuelta, así lo entendemos bien. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar. Por eso decimos, eran perdonados, pero eran los pecadores y ellos eran los culpables, porque el pecado no era quitado, eran los culpables y eran los pecadores, eran perdonados, pero ellos eran los que habían hecho lo malo. Sin embargo, con el sacrificio de Cristo, esa culpabilidad es quitada. ¿Por qué? Porque en los que hemos creído, Dios nos dio una muerte y un nuevo nacimiento. Entonces, ¿quién murió? El hombre pecador. Lo que éramos nosotros murió. ¿Y quién es el que resucitó, el que se levantó? Ahora hay una nueva creación, un hombre nuevo, un hombre que es simiente de Dios. Y si es simiente de Dios, ese hombre no peca ni puede pecar. Es decir, ha sido hecho perfecto de una vez y para siempre. No hay forma que se vuelva para atrás. No hay manera.
Por eso cuando miramos nosotros esta vida espiritual que Él nos ha dado, nosotros tenemos que alegrarnos, gozarnos en el Señor a causa de la obra perfecta que ha hecho dentro de nosotros. Una vida nueva, una vida espiritual, un nuevo nacimiento, que estamos dentro de un cuerpo que estamos aprendiendo a gobernarlo. No lo gobernamos todavía, no lo dominamos todavía plenamente hasta que venga la transformación de cuerpo corruptible a incorruptible. Pero mientras tanto, dentro de este cuerpo están todos los condimentos de la naturaleza humana. Pero dentro de este vaso de barro, Dios ha hecho algo precioso y hermoso. Un hombre nuevo creado, según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Ese somos nosotros lo que hemos creído. Ese somos nosotros. ¿Y cómo ha sido hecho ese que somos nosotros? Nosotros lo leímos. Hizo perfecto para siempre. Así que Dios lo hizo perfecto y para siempre. Así que ese hombre no tiene error, no tiene falla, no tiene tacha. Ese hombre no hay de qué acusarle, qué extender el dedo, qué decir nada de él. No hay nada que decir, absolutamente nada. Porque Cristo con una sola ofrenda lo hizo perfecto. Y no lo hizo perfecto un momento, para siempre. Significa que no hay nada que lo vuelva imperfecto. No hay nada. Por eso nosotros hablamos de un paquete de enseñanza que nos es dada a nosotros, a lo que hemos creído, para que mediante la palabra de Dios, las enseñanzas con que Dios ilumina los ojos de nuestro entendimiento, nosotros vayamos creciendo. Y en la medida que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, se van a ir morigenando las obras de la carne, las obras del hombre natural, va a ir morigenándose y desapareciendo, y cada vez va a brillar más este hombre nuevo creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Dios nos enseña cómo vivir, porque somos un hombre nuevo, creado según Dios, nacido de nuevo, pero ¿y cómo tiene que vivir? Un bebé nace y empieza a moverse entre su familia, entre sus hermanos, entre sus padres, y él va aprendiendo. Aprende por el oído a hablar y aprende por ver, por el accionar, la forma de moverse, de ir, de venir. Aprende. Así es nuestra vida espiritual. Por eso la necesidad de congregarnos, de no abandonar ni dejar las congregaciones como algunos tienen por costumbre, para que nosotros podamos perfeccionarnos y llegar a la medida de la estatura del Hijo de Dios. Si nosotros nos mantenemos en el redil, en la iglesia, entre nuestros hermanos, nos mantenemos juntos, unidos, como lo que somos, un mismo cuerpo, teniendo todo, una misma cabeza, si nos mantenemos juntos, entonces vamos a ir creciendo con el crecimiento que da Dios hasta que lleguemos a un conocimiento que se llama conocimiento pleno. Entonces hay un recorrido que nosotros tenemos que hacer. A causa de lo que somos. Eso es lo que ha hecho Dios. Mientras nosotros no habíamos sido perdonados y nosotros no habíamos recibido a Cristo, entonces éramos un hombre pecador destinado al lago de fuego, un hombre pecador con una conciencia que acusa, un hombre pecador que no sabe hacer el bien, pero cuando recibimos a Cristo se produjo dentro de nosotros algo glorioso, algo maravilloso, algo que el hombre no puede hacer, un nuevo nacimiento, porque la simiente de Dios está sobre aquel que ha creído y nace de nuevo, y ahora tiene que aprender la forma de vivir. Conocemos nosotros la vieja forma de andar, de movernos en el mundo, porque crecimos en el mundo, pero al haber nacido de nuevo, ahora Dios tiene nuevas instrucciones y nos enseña nueva manera de hablar, de vestir, de mirar, de actuar, de ser. Todo ha cambiado para los que han creído, porque son una nueva creación, por lo que Dios ha hecho con ellos. ¿Y cómo es ese hombre nuevo? Perfecto. No peca ni puede pecar, porque es simiente de Dios,
Por eso dice así: ciertamente, ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y todos los días, perdóname, y todos los días, perdón, y todos los días, perdón. ¿Sabe lo que es eso? Todos los días pidiendo perdón por las mismas cosas. Porque todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, mire lo que hace Dios. Aparte de darnos un nuevo nacimiento, de una vida espiritual, de haber sido quitado la culpabilidad del pecado, la culpabilidad del pecado, haber lavado nuestro corazón, haber purificado nuestro corazón y lavado nuestra conciencia con la sangre del Señor, Él fue todavía mucho más allá todavía, porque Él dice: pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes. No dice que yo la voy a poner, dice que Él la va a poner como un sello dentro de nosotros, su palabra. Él la va a poner. Quiere decir que la palabra de Dios hace nido dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente y va creciendo. Por eso nosotros necesitamos oírla, necesitamos reunirnos, congregarnos para oír lo que el Espíritu va a hablar, lo que va a decir. Y cada vez que oímos la palabra de Dios, Dios va escribiendo en nuestro corazón y va escribiendo en nuestra mente, porque Dios no es hombre para mentir, no dice y no lo hace, no, Él lo dijo, lo hace, lo lleva a cabo, y en esta noche está escribiendo en su mente y en su corazón. Él escribe. Por eso dice así: pondré, yo voy a poner, dice, mis leyes, yo voy a poner dentro del corazón y dentro de la mente de ellos lo que van a hacer y lo que tienen que entender. Pondré mi ley, mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Verso 17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más, nunca más. Por eso, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, y al ser perdonados y justificados, el haber sido hecho perfecto de una vez y para siempre, ya no tenemos nada que ver nosotros con las cosas que ocurrieron en el pasado. Porque todo lo que pudo haber ocurrido en el pasado, que podría acusarlo, que nos podría acusar, todo eso ha sido lavado por la sangre de Jesús. Todo eso ha sido perdonado por Dios. Entonces usted puede decirle a alguien: sí, es verdad, yo había hecho eso, pero ¿sabe qué? La sangre de Jesucristo me limpió de ese pecado. La sangre de Cristo me perdonó. El Señor me lavó, me limpió, me justificó. Entonces sí, es verdad, pero ¿sabe qué? El perdón de Dios vino a través de Cristo a mi vida y Él limpió mi corazón, mi mente, mis pensamientos y mi conciencia. Entonces dice: nunca más me acordaré. Quiere decir que si alguien quiere acusarle, dice el diablo: hizo esto, y dice el Señor: no me acuerdo yo que haya hecho eso. Pero yo hizo esto, no me acuerdo que haya hecho. Nunca más me acordaré. Nunca más me acordaré, dice así. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, libertad. Por eso hemos estado viendo nosotros cómo es que nosotros tenemos entrada con confianza al trono de su gracia a causa de lo que Dios ha hecho con nosotros y a causa de quién somos. Entonces nosotros vamos a la presencia de Dios no confiado en nuestra justicia, sino confiado en el sacrificio de Cristo. Entonces el respaldo de nuestro derecho a entrar al trono de su gracia es el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo es que Dios a todo lo que hemos creído nos hizo perfecto para siempre? ¿Y sabe cómo nos dice? A los santificados. Esto que ve acá, estos son los santificados por Dios. Ve aquel, es el santificado por Dios. Ve aquella, es la santificada por Dios. Ve a ellos, son los santificados por Dios. Y ellos, los santificados por Dios. Hechos perfectos de una vez y para siempre. Esto es algo muy glorioso que tiene que acercar nuestro corazón al Señor. Por eso viene la revelación de su palabra, para que nosotros sepamos quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde salimos nosotros? Ahora, habiendo recibido a Cristo, ¿quiénes somos? Una nueva creación. Sabemos de dónde venimos. Venimos de Dios. Hemos nacido de Dios. Sabemos quiénes somos y sabemos a dónde vamos. Sabemos cuál es el final de nuestra carrera. Entonces, nosotros tenemos que tener seguridad en el Señor, sabiendo cómo es que Él nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, y nos dio esta libertad. Por eso dice así: así que, hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, que es algo que no tenía Adán. Cuando él pecó, el pecado estaba sobre de él. Cuando vio a Dios, corrió a esconderse. Sin embargo, nosotros es al revés. Cuando vemos al Señor, nos tenemos que acercar a Él. Nuestra cabeza no es más Adán. Nuestra cabeza ahora es Cristo. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, ante la presencia de Dios, nosotros no huimos, sino que nos acercamos con confianza al trono de su gracia para pedirle a Dios el oportuno socorro de las cosas que como humanos estamos pasando. Estamos pasando como humanos, estamos en un cuerpo que tiene debilidad, inclinaciones. Estamos luchando en contra de Él. A veces nos vence, nos derriba, pero nosotros acudimos al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro y hablamos con el Señor: Señor, ayúdame, líbrame de tentación, líbrame del tentador, líbrame, no quiero esto, ayúdame, ayúdame. Tenemos entrada con confianza a Dios. No hacemos como Adán y huimos, sino que nosotros al revés, su amor nos atrae, su amor nos subyuga y su amor nos lleva a nosotros a amarle a Él. Por eso dice: así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿qué dice? Acerquémonos. Entonces, no nos alejemos de Él. Sí que vamos a errar, somos humanos, todos nosotros vamos a errar. En un momento algo va a suceder y vamos a patinar. En un momento algo va a suceder y va a tropezar. Va a haber un momento que la naturaleza humana suya se va a manifestar, ya sea en celo, enojo, ira, rencilla, en cualquiera de las facetas de la naturaleza humana. Aunque usted esté batallando, quizá lo venza, pero usted no se desanime, no se desanime, no vuelva para atrás, sino antes bien párese firme en el Señor y acuda al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro. Porque ese socorro es para nosotros, para los que hemos creído, para todos los que hemos sido santificados con una sola ofrenda, haciéndonos perfectos para siempre. Es a nosotros que nos habla el Señor. Por eso dice: acerquémonos, acerquémonos.
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque es fiel el que prometió. Mantengamos firme, no retrocedamos. No abandonemos esta profesión. Hay profesiones y profesionales de diferente tipo, pero no hay profesión más excelente que esta profesión. El ser llamado, el ser cristiano, el ser un hijo de Dios. No hay mayor profesión mejor. Quizá usted abandonó una profesión muy buena. No importa esa profesión. Dios lo llamó a una profesión más excelente y lo introdujo en una universidad celestial, en la universidad del cielo, para iluminar su corazón, para enseñarlo y para prepararlo para ser un modelo ante los ojos de todos los demás. El modelo de un hombre justo, recto y perfecto que sirve a Dios. Nos llamó para eso. Por eso es que dice, mantengamos firme sin fluctuar nuestra profesión. No importa que erre, no retroceda. Siempre podemos volver a rendir el examen y podemos, hermano, no solamente rendirlo, sino llevarlo a cabo. Siempre podemos nosotros alcanzarlo. Podemos pasar por una prueba y no soportarla y retroceder, pero no importa, Dios nos da siempre la oportunidad de volver a rendir hasta que nosotros podamos pasarla. ¿Cuántas veces voy a pasar por ahí? No importa, las veces que sean necesarias hasta que usted apruebe la prueba. Y cuando usted aprueba la prueba, entonces sigue adelante. Pero lo importante es mantenerse firme en la profesión, mantenerse firme en lo que es un hijo de Dios, mantenerse firme en lo que es un cristiano, un creyente, mantenerse firme en la profesión, en el don, en el ministerio, en lo que Dios le haya dado, mantenerse firme. Entonces dice así, mantengamos firme, sin fluctuar. Fluctuar es que voy y me quedo. ¿Qué hago? ¿Voy o me quedo? No. Manténgase firme en el Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ves? Entonces dice que nos tenemos que mantener firmes y tenemos que estimularnos al amor. Nosotros hemos estado viendo que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón y es un poder que nosotros tenemos que descubrirlo, que tenemos la capacidad de amar a nuestro enemigo. En nuestra naturaleza humana uno nos cae bien y otro no nos cae tan bien y otro nos cae gordo. Pero dentro de nosotros hay un amor que nosotros tenemos que descubrirlo, destapar el sello de este perfume que está cerrado para que fluya el perfume del amor de Dios. Entonces, pero tiene que ser esto un deseo suyo de querer alcanzarlo. Entonces tiene un enemigo que medio, alguien, no un enemigo, un hermano, que medio lo ve a través, y usted cómo va a descubrir lo que hay dentro suyo, el poder, si usted no decide, y voy a ir y lo voy a saludar al hermano y le voy a dar un abrazo a la hermana y voy a romper. Si usted no decide, ¿cómo va a comprobar el poder? Cuando usted vaya y lo haga, va a ver lo poderoso que es el amor de Dios que puso Dios dentro suyo. Por eso dijimos que era un reto esto, era un reto a los hermanos. Que los hermanos que parece que no se lleva bien, vaya y salúdelo, abrácelo, hable con él. Es un reto para que usted compruebe lo que hay dentro suyo, que lo que hay dentro suyo es más poderoso que el sentimiento humano, es más poderoso que lo que usted piensa, es más poderoso, es fuerte, fuerte como la llama el amor de Dios, fuerte como la llama. Entonces dice el escritor, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Este hermano parece que no me quiere a mí, pero lo voy a estimular al amor. Primero lo voy a saludar y después, ¿por qué no?
Si puedo regalarle algo, le regalo, porque yo quiero romper el hielo, quiero romper eso que hay. Entonces, usted parece como que va para romper algo, pero no sabe a qué va, a descubrir el poder que hay dentro suyo, que usted puede amar aún a aquellos que le pueden hacer mal. Jesús dijo así: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Entonces, eso rompe el hielo con su enemigo. El enemigo tiene necesidad y usted va y lo ayuda en la necesidad. ¿Qué piensa el enemigo? Me vino a ayudar, yo lo traté mal y él viene y me ayuda. Entonces, ¿qué produce en la mente y en el pensamiento de aquella persona que recibe esa acción? Produce un golpe en su mente, un golpe en sus pensamientos y después dice: no, ¿cómo lo traté mal el otro día? No, mirá, yo estoy mal y él viene y me ayuda. Bueno, eso es provocarlo al amor y descubrir que dentro suyo tiene la capacidad para dar de comer y para dar de beber, que puede hacerlo, que puede. Por eso dice, para estimularnos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día del Señor. Cristo viene pronto. Y va a venir a buscar a su pueblo, aquellos por quienes Él fue el sacrificado, aquellos que han sido hechos perfectos para siempre. Va a venir a buscar a nosotros. Entonces dice, viendo que ya Cristo está a la puerta y que pronto viene, entonces estimulémonos al amor, provoquémonos al amor, comprobemos el poder que hay dentro de nosotros y aquel que parece ser nuestro enemigo, acerquémonos a hablar con él, acerquémonos a abrazarlo, a saludarlo, acerquémonos en lugar de escaparse y de huir, haga al revés, no huya como hizo en un principio en el Edén Adán, no huya, sino que al revés, vaya y abrace a su hermano. Es un reto para que usted compruebe lo que hay dentro de usted, porque si no lo hace no lo va a poder comprobar, no lo va a poder comprobar. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando aquel día se acerca. En el verso 35 de este capítulo 10 de Hebreo que estamos viendo, el verso 35 dice así: no perdáis pues vuestra confianza, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, se mantienen firmes, se estimulan, tienen libertad para entrar al lugar santísimo, de los que tienen fe para preservación del alma. Así que, mis amados hermanos, piense lo que ha hecho el Señor con nosotros. Él hizo esto por nosotros. Nosotros no hicimos nada. Fue el sacrificio de Cristo que operó en nuestra vida. Dios puso la fe y nosotros creímos. Nuestro corazón fue lavado, nuestra conciencia fue limpiada. Y Dios ha hecho con todos nosotros, nos hizo perfecto. De una vez y para siempre nos santificó. Entonces esto tiene que ser motivo de gozo en nuestro corazón. Así que Él nos santificó. No es que nosotros nos santificamos, sino que Él nos santificó. Así que no es que nosotros hemos luchado para ser perfectos, sino que Dios nos hizo perfecto. Amén. Entonces, si esto es así, alabe a Dios, glorifique a Dios, dele gracia al Señor. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar delante del Señor. Cierre sus ojos. Dios ha hecho una cosa hermosa, maravillosa con todos nosotros, lo que hemos creído. Nos ha dado vida y vida en abundancia. Ha operado en nuestra vida mediante el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo operó en una perfección
convicción para siempre en lo que hemos creído. Cerramos los ojos y oramos.